querido ser parte de su currícula. En datos de interés sobre el virus Hanta es cosas muy interesantes de cómo se ha ido expandiendo. Si se dan cuenta, en nuestro lado del continente es muy frecuente y muy bien esperado epidemiológicamente por los brotes que puede tener. Pero inicialmente fue descrito, ¿no es cierto?, como una fiebre hemorrágica que partió de Asia y fue a Europa. Por eso recibe su nombre, porque fue aislado e identificado en los primeros casos, ¿no?, a nivel del río Hantan de Corea, por eso es hantavirus. El nuevo grupo, luego, como ustedes saben, todas las enfermedades en años pasados nos fueron llegando de a poco. Este nuevo grupo de virus llegó a nuestro lado del continente, a las Américas, y se fue encontrando como generador de una enfermedad ya activa asociado a un síndrome muy importante, el síndrome cardiopulmonar, ¿no?, por hantavirus, que es una de las complicaciones más severas que puede tener y que generan mortalidad. Ahora bien, ¿no?, epidemiológicamente es interesante. ¿Por qué? Porque hay una casuística muy elevada de virus Hanta. Tenemos 150.000 a 200.000 casos en el mundo, pero nosotros tenemos nuestro propio sistema epidemiológico a nivel nacional, donde nos podemos ir movilizando. Acuérdense que ustedes llevan vectores, ¿no es cierto?, y saben cómo es el mecanismo de transmisión. Aquí tenemos un roedor, en otros son mosquitos y demás, y aquí tenemos al roedor indicado. Este es el informe epidemiológico que se ha generado hasta la fecha en este año, donde se han encontrado 23 casos confirmados, y si se dan cuenta, afecta todo lo que es el norte de La Paz, ¿no es cierto?, Palos Blancos, La Asunta, todo lo que es Alto Beni. Por eso es muy interesante pensar, y la gente, ¿no?, eso es un mito bien interesante que tienen, ¿no?, que uno habla de La Paz y piensan que La Paz es altiplano, y no es cierto. El 60-70% de La Paz, de todo el departamento de La Paz, es trópico. Entonces nosotros tenemos la cordillera que atraviesa, y bueno, si tenemos nuestra área geográfica de Paz, somos muy bendecidos porque tenemos altiplano, tenemos valles y tenemos el trópico. Entonces, en nuestro mapa, pues son lugares donde vamos a encontrar estos casos y donde empieza la búsqueda activa epidemiológica de casos. Y este es el que se entra en vigilancia y van, ¿no?, los encargados, los programas, ¿no?, de fiebres hemorrágicas, por ejemplo, cuando existen casos y empieza a haber brotes, son los que van a buscar especialmente al roedor. Este es el roedor que va a portar el virus y que va a transmitir, ¿no? Su nombre complicado, Oligorhizomis longicaudatus, que hay, ¿no es cierto?, en Bolivia, es el primer sospechoso, y tenemos la variedad Microtis que encuentran en Cochabamba. Entonces, si se dan cuenta, miren su colita larga, así es más bonito que generador de miedo, pero así tan pequeñito, pues causa una enfermedad terrible. La transmisión, entonces, si tenemos involucrado un roedor, tenemos que ver que es una transmisión zoonótica. En esta transmisión zoonótica vamos a tener que estos roedores son reservorios asintomáticos, que son quienes van a ir a distribuir la enfermedad por todas partes. ¿Cómo puede adquirirse este virus? Sus mecanismos de transmisión van a ser por inhalación, por contacto directo o por la mordedura del roedor. Este es el más frecuente y es por eso que luego en la última diapositiva van a ver que es una imagen antigua que está en las guías normatizadas nacionales, pero que es muy interesante y que es muy educativa, ¿sí? Es la causa esta más frecuente, ¿por qué? Porque las personas se encuentran respirando justamente la aerosolización que pueden generar las deyecciones, ¿no?, orinas y heces del roedor. Entonces, esta aerosolización, ya sea barriendo o haciendo cualquier tipo de polvareda, hace que esta persona inhale, ¿no es cierto? Y el contacto directo se traslada a eso.
donde el roedor ha comido, donde deja sus restos y residuos en dirección, donde deja la salida sin necesidad de haber aerosolización y la persona está en contacto, pues provoca también una vía de transmisión muy efectiva. Y finalmente la mordedura, que es un contacto directo con la saliva del roedor infectado. Entonces tenemos 3 vías de transmisión efectiva, ¿sí? ¿Cuál es la característica en sí del virus? El virus pertenece a la familia Bungiaviridae. El género es Hantavirus. Acuérdense que la terminación viridae siempre nos va a llevar a hablar de familias, ¿no? Cualquier familia que sea, ahí ya nos damos cuenta que es una familia. Su género, Hantavirus, en forma, porque acuérdense que los virus pueden tener formas icosaédricas, formas esféricas o pueden ser formas complejas, ¿cierto? Entonces este virus termina siendo esférico. De la gran división madre que existe entre virus DNA y virus RNA, este virus pertenece al grupo de virus RNA. Tiene características constitutivas propias que la hacen muy particular, fundamentalmente dada en estas 3 regiones. Si se dan cuenta, el genoma tiene esta distribución. Acuérdense que los virus son seres tan incompletos, ¿no es cierto? Por eso muchos no los consideran seres vivos, necesitan depender de una célula para replicarse, siempre tener un metabolismo. Pueden tener su genoma, las bacterias recuerdan que todo era un ovillo de lana, era un genoma único. Aquí en los virus pueden tener fraccionado, y en este caso vemos este fraccionamiento, por ejemplo. Y en cada una de estas encontramos estas proteínas estructurales constitutivas que van a ser parte del factor de virulencia. Fundamentalmente, si se fijan, y aquí está amplificado, tenemos la región, ¿no es cierto?, genómica, el RNA, donde están ancladas, por ejemplo, la enzima polimerasa y una nucleoproteína que es importante, la nucleoproteína N. Esta nucleoproteína N va a servir de interacción en el momento de la descapsidación del virus con la célula hospedera, en este caso nosotros. Acuérdense que el roedor está infectado, pero el roedor es asintomático, solo porta el virus. Y luego vamos a tener otras proteínas estructurales importantes anexadas también en este RNA, como la proteína en el segmento L y proteínas G1 y G2 que van a ayudar a la adhesión del virus a la célula hospedera. Y de acuerdo a que si son virus que tienen una envoltura o no, este virus termina siendo envuelto. Recuerden que el genoma de cualquier virus está protegido como en una caja fuerte por la cápside. Y hasta ahí todos tienen eso. Que esté envuelto por una membrana o no es lo que hace la diferencia entre que un virus sea desnudo o envuelto. En este caso tenemos al virus que es envuelto, ¿sí? Esta es una que está también en la guía, que es muy interesante. Acuérdense siempre que si ustedes por Google ingresan a las páginas del Ministerio de Salud y luego entran ahí a guías y normas nacionales, ahí van a tener guías y normas nacionales de todo, sistemas de transfusión, control de vectores solamente, encuentran todo tipo de guías. Y ahí hay una que está solamente dedicada a lo que es hantavirus en nuestro país, ¿sí? Esta imagen también es muy bonita, muestra el ciclo del hantavirus, porque esto se repite y, como les digo, se espera. ¿Cuándo se espera? ¿Todo el año? No, cuando empiezan, como estamos ahora comenzando épocas de lluvia, es lo que estamos esperando. Hay época de lluvias, por lo tanto, las aguas todos suben, los roedores salen. Y alrededor se encuentra la comida. Entonces empiezan a comer todo, abundancia de alimentos, hay procreación del roedor, y los roedores que son infectivos, pues tienen deyecciones. La persona que vive en la comunidad, está cerca o tiene la posibilidad de que haya ingreso de un roedor infectado a su domicilio, ya va a tener la propensión a tener la vía más común de transmisión que hemos dicho que es la inhalación. Cuando tenemos la vía inhalatoria, entonces hay las excretas de transmisión por barrer. Las poblaciones lejanas, acuérdense que no existe pues en todas partes que el asfaltado, el pavimentado, las rosetas, es tierra.
Inclusive dentro del domicilio, ¿no? Está todo techado, pero el piso sigue siendo de tierra, ¿no? Por muchas razones, porque inclusive termina siendo más fresco. Entonces la gente, para hacer la limpieza de su hogar, riega un poquito de agua para no levantar tanta polvareda al barrer, pero de igual modo se levanta y empiezan a hacer la limpieza del hogar, ¿no? De las zonas cercanas, saliendo de la puerta todo, pero todo eso empieza a pulverizarse y eolizarse porque estos roedores viven ahí. Hay la inhalación de partículas contaminadas y prácticamente la persona enferma. Cuando el roedor ha podido transmitir el virus a la persona y la persona, el mecanismo más común, que es el inhalatorio, considerando que hay el de contacto y la mordida, ¿no? Tiene la posibilidad de ingresar el virus va a tener una replicación intracitoplasmática en este rectángulo que está asimilando, es nuestra célula hospedera. Ingresa, y habíamos dicho que las proteínas G son las que ayudan a hacer la adhesión del virus con nuestra célula y sus receptores, y luego, como en todo virus, ¿no? Se genera un endosoma y hay la lisis y decapsidación. ¿Para qué? Para que salga el genoma, ¿sí? Y vaya a dar indicaciones. En toda replicación viral encontramos una fase de iniciación, que es esa, la otra fase de expresión cuando hay la decapsidación, y dependerá de que si el virus genera su ciclo citoplasmático nuclear, empieza ya a expresarse, por eso es expresión, generación de proteínas. Empieza a hacer pedir y pedir cosas. Y nuestra célula le da. Entonces, pide, ¿no? Mediante la transcripción del RNA mensajero, todo, que se vayan generando elementos, proteínas, elementos estructurales que va a necesitar la conformación de los nuevos virus, utilizando nuestras organelas, como en este caso, por ejemplo, el retículo endoplásmico difuso. No ingresa al núcleo nuestro, no tiene un núcleo celular intranuclear, es un ciclo intracitoplasmático. Luego de hacer la expresión, ¿no? Generar la solicitud de conformación de nuevas estructuras, se hace la última fase, que es el ensamblaje, como si se estuviera armando el nuevo virus, utiliza nuestra membrana y puede ingresar. Y ahí irá al torrente vascular o irá a una nueva célula a volver a iniciar su fase de replicación. Y en esto es lo que va a consistir la patogenia. Va a enfermar a la persona por una infección celular, y esta infección celular va a generar un paso importante que es parte de las complicaciones, que es una respuesta inmune muy importante con disfunción vascular, ¿sí? Y cuando hay disfunción vascular ya tenemos un edema y el daño de órganos. Cuando esta persona va a hacer su fase celular, estas células, fundamentalmente las que sufren, son las del endotelio vascular, pero no de todo el cuerpo. Su punto clave de acción va a ser el endotelio de vasos pulmonares, ¿sí? Y del riñón. Si se dan cuenta, dos órganos nobles e importantes, uno que nos necesitamos para respirar todo fabulosamente y el otro para depurar. Entonces, ese va a ser su punto de acción. Si vemos que viene a hacer una respuesta inmune, eso significa que nuestro cuerpo está tratando de defenderse, pero a la par, ¿sí? Si el virus no genera una lesión patológica en la célula, o sea, no es un virus citolítico que va a lesionar la célula, ¿sí? Desencadena esta respuesta inmune que va a generar la atracción de elementos proinflamatorios, inflamatorios como tal, y va a provocar un aumento de la permeabilidad vascular. Ustedes saben que el endotelio vascular tiene que estar así, junto, como ladrillo de de construcción. Cuando hay inflamación, esto empieza a separarse. Y si se separa, ya no tengo un muro que me esté impidiendo el paso de nada. Lo primero que sale es líquido, ¿no? Del intravascular al extravascular. Al salir esto al intersticio, ¿qué es lo que pasa? La generación de edema.
Y eso es en todo evento inflamatorio, no solamente en hantavirus. Cuando en años venideros lean, yo que sé, asma, van a ver que este evento fisiopatológico se replica, porque tiene que haber engrosamiento y edema de la mucosa, ¿no? A nivel de los bronquios se genera edema. En este caso el edema también es muy importante, generado a nivel vascular y respiratorio. Estos vasos sanguíneos protegidos son los que más van a sufrir, y la fase pulmonar entra en una insuficiencia respiratoria, ¿sí? Que es el punto choque de todo lo que nosotros estamos viendo. Cuando hay una insuficiencia respiratoria, semiológicamente la persona empieza a quejarse de fatiga respiratoria, que se traduce a disnea. Ustedes ya aplicarán todo lo que van a aprender al año, si es de pequeños, medianos o grandes esfuerzos, pero de que tiene una disnea, tiene. Y eso va a ir agravando hasta tornarse severa. Mientras tanto que nuestro órgano depurador va a empezar a sufrir, y la persona va a subir los azoados, no va a poder filtrar y tampoco va a poder eliminar gran cantidad de líquidos, y se va a generar una insuficiencia renal aguda, un fracaso renal agudo. Entonces va a actuar sobre los dos órganos claves, ¿sí? Este que vemos aquí es un linfograma, ¿sí? de Chile, que es interesante para empezar a englobar esto, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos sospechar? La sospecha en todas las enfermedades, todas infecciosas y infecciosas, siempre es clínica. Acuérdense, la madre es la clínica de todo. Luego vienen los estudios complementarios. Clínicamente, ¿qué tiene este paciente? Un síndrome febril. El paciente tiene fiebre. Pero si estamos aquí en la ciudad de La Paz, el paciente que estoy atendiendo viene de uno de los distritos del Alto, y yo le estoy pregunte si ha viajado, si ha tenido algo, y me dice que no. Habiendo síndrome febril, dolor muscular, dolor de cabeza y malestar gastrointestinal, que me están diciendo aquí, pero con una epidemiología nula, desde lógica, pues, y luego no me voy a poner a pensar que puede ser un hantavirus, ¿no? Porque tengo que hacer la correlación clínico-epidemiológico en todo. Son como hermanitos gemelitos, van en todo. Si esta persona viniera de una región epidemiológicamente activa en casos, y estamos atendiéndolo aquí, pues sí, es algo que nosotros deberíamos ver. Todo está basado en una buena epidemiología. Y esto, como hemos visto que hay afectación respiratoria y renal, pues primeramente nos lleva a la generación de un síndrome cardiopulmonar por hantavirus, ¿no? El SCRH es lo que nos va a generar. Esta fase puede progresar y agravarse mucho más, ¿no? Y esto genera un edema pulmonar tan importante, y el edema pulmonar está asociado con una insuficiencia respiratoria tan severa que estos pacientes terminan requiriendo asistencia ventilatoria extra. O sea, necesitan un ventilador, ¿sí? Una máquina que les ayude a respirar. Además que vamos a tener el colapso cardiovascular por este fracaso renal agudo, además, y el paciente va a estar chocado. Pero nosotros, al encontrarnos ya esta fiebre hemorrágica con síndrome renal, que es la progresión, tenemos un problema más avanzado. Si se dan cuenta, son personas que se van a chocar. El primero porque ha generado el síndrome cardiopulmonar asociado al HANTA, y el otro porque está con un síndrome ya de fiebre hemorrágica, ¿no? Con un síndrome renal además. Y eso uno ve la progresión, sí, y para eso ya nos ayudan los laboratorios, ¿sí? Esto, por ejemplo, lo podemos ver acá, que es bonito, ¿no? Dice, ¿cuándo sospechar de un hantavirus? Ya hemos visto, epidemiológicamente tenemos que tener el nexo. Tengo el nexo epidemiológico y voy a observar qué síntomas tiene, ¿no? La persona va a tener fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza y síntomas gastrointestinales, coincidente con los que nos muestra la bibliografía en general. Pero más
cómo vive, si hay pastizales, si ha estado cortando el pasto, si ha entrado a los arbustos, si hay mucho roedor, si ha habido otros casos, todo eso tengo que investigar. Y el paciente está ingresando en esto. Para estas dos fases ya sirven los laboratorios. Por eso dice, ¿no? Síntomas clínicos más epidemiología positiva, pido ya laboratorios para ver en qué nivel está o evitar esas complicaciones por el progreso de la enfermedad. ¿Qué ayuda? Un hemograma y si estoy viendo que genera problemas renales, química sanguínea. Pero si además sé que va a generar un síndrome cardiopulmonar, radiografía de tórax, es lo más simple. ¿Qué voy a encontrar en un hemograma? Si esta persona está entrando en un fracaso renal y está en un estado de deshidratación por el estado de shock, por lo cual está sufriendo su riñón, los glóbulos rojos se empiezan a concentrar, no se diluyen, ¿no es cierto? Por eso dicen, el hematocrito es alto, ¿sí? Acuérdense que estos valores son a nivel del mar y nosotros aquí, ¿no? En La Paz o Oruro Potosí manejamos dos líneas de numéricas en este resultado, lo que es a nivel del mar para la gente que vive a nivel del mar, y nosotros manejamos títulos de altura, ¿no es cierto? Y en hematocrito hemoglobina diferente si es hombre y diferente si es mujer. Entonces, en este caso, ¿no es cierto? Como hay no concentrado, empieza a haber, ¿no? Una concentración del hematocrito empieza a subir, pero paradójicamente, porque uno diría, ¿no es cierto? Pero debería haber anemia porque está sangrando, sí, pero el sangrado está generando la baja de plaquetas, hay plaquetopenia, ¿sí? Bajo 150.000. ¿Qué voy a encontrar? Por el proceso inflamatorio e infeccioso, los glóbulos blancos que han salido a defender empiezan a aumentar. Se defienden tanto que el desvío inicial, que es a la derecha con aumento de polimorfos nucleares, empieza a tornarse a la izquierda, porque salen elementos inmaduros y polimorfonucleares no maduros todavía, ¿sí? Pueden encontrarse inmunoblastos y callados, ¿no es cierto?, como fase de ayuda extrema. Salen las formas inmaduras cuando las formas ya de polimorfo nuclear activo, todo ya no han podido defenderse más y necesitan llamar más ayuda. Entonces, en un hemograma simple puedo encontrar esa variedad. Pero hemos dicho que entra en un fracaso renal y nos puede servir la función renal, sí. Sube la creatinina, sube, ¿sí? Están subiendo los azúcares. Si voy a pedir una radiografía de tórax, ahí voy a ver infiltrados en campo pulmonar, la lesión pulmonar que me está dando la respuesta de por qué mi paciente no está pudiendo respirar. Ya tengo este englobe clínico, epidemiológico, ya he pedido laboratorios, que es la analítica sanguínea que está aquí y la radiografía de tórax, ¿no es cierto? Pero ¿qué más podría hacer? Podría pedir un ELISA y podría pedir un PCR. Lo bueno cuando hay este tipo de enfermedades y hay un programa nacional es que esto está no bajo control, sino está monitorizado. Entonces, al monitorear, ustedes tienen dónde acudir y dónde llamar. Entonces, de aquí los sedes departamentales y demás mandan las personas y van a hacer la pesquisa, ¿no? Atrapando los roedores, viendo a las personas y tienen la posibilidad de llevar muestra para hacer este tipo de análisis. Se puede hacer, ¿no? Lo más indicado es hacer un PCR donde vamos a ver el contenido y la presencia genética del virus, que es lo que nos interesa, porque además se tiene que dar evidencia de que existe un brote. Eso por control epidemiológico. La ventaja es que no es transmisible de persona a persona, no tiene que haber un intermediario. Pero ahí se hace el control del vector, en este caso sería el roedor. Puedo también buscar anticuerpos por el sistema de ELISA o de inmunofluorescencia. Pero lo que en cierto modo nos ayuda un poquito más siempre va a ser el PCR. ¿Cómo se trata? Lastimosamente no hay antiviral, no puedo decir como en antibióticos, no, si tengo una neumonía yo le puedo dar, no, aquí no hay antiviral. Por eso
ustedes cuando viajen tienen que aprender mucho de la gente que vive ahí, porque ha vivido y ha sobrevivido muchas veces a todo esto, de la gente que trabaja mucho tiempo ahí, en lo que son enfermeros y médicos de área, porque han visto todo esto y saben ya detectar los brotes que hay, ¿sí? Piensan primero porque es lo más epidemiológicamente común que están esperando. Entonces, el tratamiento netamente va a ser de apoyo y soporte. ¿Eso qué significa? Sintomático. ¿Cuál era su forma de presentación? Síndrome febril, ¿no? Yo estoy diagnosticando y todo lo que le doy, antipirético. Hay dolor muscular, todo antiinflamatorio, ¿no? Puede haber molestias gastrointestinales, vómitos, un antimédico. Entonces se da tratamiento. Pero lo más importante que es que no se deshidrate. Entonces, entro en hidratación. Sí hay casos donde se ha podido utilizar ribavirina, pero sí utilizado para que este síndrome pulmonar no progrese a una fase severa. Pero no es un antiviral que está indicado totalmente, ¿no? No es algo que se da en casos de hantavirus, usted da, ¿no? Por eso dice que no se ha encontrado una verdadera eficacia, pero sí que hay muchos lugares donde los están utilizando. Pero no es el tratamiento de elección cuando hay un caso de hantavirus. Se utiliza el tratamiento de acompañamiento sintomático. Como en todo, si sé cómo se transmite, puedo generar rápidamente la prevención, ¿no es cierto? Los brotes, hemos dicho, se asocian a cambios estacionales, mucho más en lluviosos, entonces en zonas endémicas pues, es algo que debo controlar, esperar que haya, ¿no es cierto? Lastimosamente nosotros no entramos en algo porque somos humanos imperfectos, que es el respeto a la naturaleza y no alterar los ecosistemas. Muchas enfermedades, virus y demás salen de un lugar porque hay intromisión del humano, ¿no? Van a ver ustedes que han debido llevar en parasitología inclusive que hay fiebres hemorrágicas en áreas del norte de La Paz donde no había antes, y eso es por el traslado de madera a través de los ríos donde están los moscos, otro tipo de roedores y demás donde no era el hábitat tradicional, porque están siendo elevados, y esa es intromisión ya nuestra, ¿no es cierto? Se hace el control de población de roedores, ¿no? Y ahí el sistema de control va a ver qué va a hacer. Pero aquí viene la educación. Nosotros como médicos, nuestra fundamental función siempre en todas las patologías va a ser la prevención. Cuando damos tratamiento, estamos tratando la consecuencia. Entonces nosotros somos médicos preventivos siempre. Ahí uno dará los consejos que se necesita saber, y eso es lo que les decía en la lámina antigua, ¿no? Es mucho más difícil encontrar en el centro de las ciudades esta enfermedad que en zonas periféricas y rurales. ¿Por qué? Por el tipo de movimiento que hay. Si encuentro una población endémica, entonces yo empiezo a dar instrucciones a las personas. Si sé que es un periodo de lluvia donde salen los roedores y van a tener mayor aumento poblacional, eso significa que vamos a tener más cantidad de roedores, la posibilidad de que se entren a mi casa es mayor. Entonces, ¿qué cosa van a buscar? Comida, y les llama más la atención. Ya les he dicho, los roedores están existiendo, no se molestan a nadie, ¿sí? Van donde tienen que ir. Entonces será, ¿no es cierto?, no deje alimentos. Tengo que mantener limpias las cocinas, los lugares donde se prepara el alimento, porque a veces son monoambientes en una población, donde está separado por cortinitas o por esteras. Entonces ahí, ¿no?, la familia vive. Entonces, donde prepara el alimento, ¿no?, trate de todo tener cerrado, no dejar comida, porque a eso es lo que van, a la comida. Luego, ventilar bien la vivienda. Luego de eso, mantenga, si tiene galpón, si tiene un cuartito donde va a guardar sus herramientas, cosas así, tiene que limpiar. Les han debido enseñar, ¿no?, como es en la enfermedad de Chagas para el control de vector, cómo buscan los entretechos y demás, es igual. Hay cosas que se previenen haciendo una actividad de limpieza y de cerrar, se previenen las otras paralelamente. Es que como cuando ustedes, haciendo un paréntesis,
vayan a hacer la prevención de algún tipo de enfermedad transmitida por vía oral y están cambiando el hábito de las personas de, ¿no?, higienizarse las manos, preparar muy bien los alimentos, todo el saneamiento que hay, están previniendo una enfermedad, están previniendo todas las enfermedades que pueden tener ese mecanismo de transmisión. En esto es igual, si hago una actividad, pues lo que endémicamente está relacionado al mismo sistema de transmisión o de conservación de vectores en un área, pues me va a servir para todos. Entonces trato de hacer esto, ¿no es cierto? Si tengo en mi casita, tengo algún hueco, ¿no?, o veo que hay orificios por donde puede entrar un roedor, pues voy tapando, voy cerrando, ¿no? Sí, se puede enseñar a la población a utilizar la lavandina diluida para hacer la limpieza de superficies, ¿no? ¿Para qué? Para disminuir la carga viral en caso de que haya aerosolización. Sí tenemos que hacer que estas hierbas y arbustos no sean tan crecidos porque es el lugar de nido de los roedores, pero también hay que aconsejar a la persona que tenga mucho cuidado, ¿no es cierto?, haciéndola el bloqueo respiratorio, si es una persona que va a empezar a cortar lo que hay alrededor de su casa, o al revés, puede ser una persona que esté trabajando en eso y esté, ¿no?, generando eliminar todos los pastos y todo lo que hay de maleza y vaya a hacer ese su trabajo. Entonces, si es en eso lo que trabaja, pues también tiene que tener cuidado. Si son hogares donde hay leña, todavía y hay fogones, pues de igual modo se debe reorganizar, ¿no es cierto?, la leña. Y pese a que los roedores son muy hábiles para subir, no sé, sinceramente, no sé y desconozco si una altura de 30 centímetros evitaría que el roedor suba. Yo, ¿no?, esa es mi ignorancia. Yo pienso que sube y de lo mejor, ¿no? Y se queda entre las maderitas y pues ahí está, pero más contento. Y si genero basura, para evitar también que el roedor venga y se acerque, pues se le recomienda hacer 30-40 centímetros bajo tierra y enterrar, ¿no?, para que no vengan a buscar el alimento. Entonces, si se dan cuenta, con todo esto, ustedes como personal de salud no han generado gastos, no han erogado gastos, no tienen que hacer nada. Nada más que educar, ir con las personas a su vivienda, participar activamente en la comunidad y concientizar en todo lo que es el cuidado de la persona y de la vida. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Nada más. Listo, jovencitos. Vámonos. ¿Sí? ¿Esta? Ya. Cuando el virus viene e ingresa, ¿no?, utiliza sus proteínas de adherencia a las G que van a adherirse a la célula. Ingresando a nuestra célula, genera un endosoma. Como en todo virus, hay una decapsidación. Este virus, hantavirus, no tiene un ciclo nuclear, tiene un citoplasmático. Al haber la descapsidación, es liberado el genoma. El genoma de este virus es RNA. Al liberarse el RNA, ¿qué es lo que produce? Produce que haya un orden de transcripción, de generación de elementos que van a ser elaborados por nuestra célula. ¿Para qué? Para que haya la formación de nuevos virus. Y luego de esta formación, utilizando nuestras organelas membranosas también, va a haber el ensamble del nuevo virus, la salida. Como es un virus envuelto, utiliza nuestra propia membrana y sale. Entonces, ese es el ciclo por el cual va a replicar y luego va a ir a generar lesión, especialmente en el endotelio vascular. ¿Sí? Listo. Sí. ¿Cuál es la carga viral necesaria para la infección? La carga viral necesaria para la infección. Para infección, mira que no sé exactamente el número de virus que necesitarías, pero las cargas virales peligrosas siempre son mayores de 50.000 a 100.000 por ml. Siempre son, ¿no? Pero si un número específico, pues no lo sé, ¿no? Pero habría que ver. En este caso, dependería de la carga viral que tiene el animalito por su ml de sangre, ¿no es cierto? Porque eso es lo que él va a transmitir, lo que va a eliminar en heces y orina.
¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que ver. La carga tendría que ser testada no en el humano, porque nosotros lo transmitimos, sino en el animalito. Pero eso habría que ver. Pero en general los virus tienen cargas virales entre 50.000 a 100.000. Pero en específico sí habría que buscar cuánto se necesita en niveles del roedor, no nuestro. ¿Alguien más? Sí. Para dar un diagnóstico definitivo, necesitamos que la persona sí o sí se haga una prueba de ELISA o PCR. PCR. Necesitas, porque ahí sí, porque ahí vas a encontrar al genoma del virus. Acuérdense que los PCRs son dirigidos, ¿no es cierto? No es un PCR en general, así, a ver qué nos sale. No es un PCR general. Por eso cuando ustedes hacen las órdenes de laboratorio se pide PCR ¿para qué están pidiendo? ¿Y qué muestra están enviando? Porque los PCR se hacen en sangre, líquido cefalorraquídeo, heces, hisopados faríneos. O sea, hay que decir en qué y para qué. Es esa disquisición, ¿no? Porque si tú pides PCR al paciente, ¿para qué? Entonces, ahí, como le estás diciendo, para esto, el PCR testado busca ese genoma. Y si es negativo, no es lo que has pedido, debe ser otra cosa. Pero el PCR, así por buena gente, no te lo va a buscar qué es, porque tú le has dicho que sea esto y esto va a encontrar. Y si no es, no te va a decir nada, solo te dice PCR negativo. Si por decir, estamos dando un ejemplo bien ridículo, fuera un coronavirus, ejemplo ridículo, tendrías que volver a pedir PCR para coronavirus. No te busca por defecto otra cosa por si acaso. ¿Sí? No es como cultivo y antibiograma, ¿no es cierto? Hacer cultivo y antibiograma de orina. No le estamos diciendo búsqueda de Klebsiella. El cultivo va a encontrar lo que crezca, desarrolle y demás. En el PCR es bien específico. Es igual cuando pidan inmunoglobulinas. No se pide IgG, IgM, no, búsqueda de IgG, IgM. Diagnóstico presuntivo, ¿no es cierto? Yo que sé, rubiola, ¿no? No, tienen que ser IgG, IgM para rubiola. Por eso es que se buscaba dosificación de inmunoglobulinas para TORCH, por ejemplo, y el TORCH se enviaba, ¿no? Era un grupo que se daba para toxoplasmosis, rubiola, herpes virus, ¿no? Y citomegalovirus. Entonces se busca así. Entonces, por si acaso cuando hagan sus ordencitas, nunca tiene que ser general. Por eso el PCR es el que nos va a decir, aquí está, porque tú le estás diciendo que te busque el genoma y te lo está encontrando. ¿Sí? ¿Algo más? Nada. Bueno, vámonos.